Un saludo a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Juana Vitelli, quien es investigadora del Instituto de Biología Experimental adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Profesora Vitelli, un placer tenerla en nuestro espacio. Bienvenida. Y para comenzar, como siempre solemos hacer en nuestras entrevistas, quisiera que nos hablara dónde nació usted, cuáles fueron sus primeros pasos en su infancia, sus recuerdos, que nos pudiera comentar, que nos pudiera hablar para comenzar esta entrevista. Bueno, yo nací en Asmara, Eritrea, África. Y estuve allí hasta los, hasta los 9 años más o menos. Después, de padres italianos, porque ellos se emigraron a África cuando la guerra y esas cosas. Entonces yo nací allá y pasé toda mi primaria, la hice allá en un colegio de monjas italiano. Después tuve un año en Italia donde cursé un año de bachillerato y cuando vine para Venezuela, en el 48 vine para Venezuela. Entonces hice mi bachillerato en el Instituto Escuela de aquí de Caracas y después me inscribí en la escuela de bioanálisis que en ese tiempo se llamaba de laboratorio clínico. Me gradué en el 57, o sea que son bastantes años. Claro. Y allí empecé a trabajar digamos, trabajaba en el IBI y empecé a trabajar en el IBI, donde estuve 10 años allá. Después entonces estuve un tiempo trabajando una parte en el IBI, una parte en la escuela de biología. Y entonces, digamos que durante toda esa temporada lo que hice más que todo fueron cursos de especialización en varias materias, en cursos de isótopos, en cursos de cultivos celulares, diferentes tipos de cursos, sobre todo que los daban en el IBI o los daban en la misma escuela. Pero mi actividad principal fue estar en el laboratorio de microbiología y eso se llamaba la fisiología y genética de microorganismos, Claro. el laboratorio. Y entonces ahí me tocaba mantener la cepa de la bacteriana y también estuve manteniendo una cepa del profesor José Luis Ramírez que era del laboratorio de biología, de biología celular. Entonces, allí le mantuve el cepario de Leishmania. O sea que más que todo mi experiencia es en el mantenimiento de cepas microbiológicas, pues tanto de virus como de bacterias, como cultivo celular. Y para hacer todas esas cosas hice una cantidad de cursos para prepararme para eso, pues. Claro. Y entonces se me fue la vida en eso, más que todo que dar clases. Pero sí Sí. pasaron muchos estudiantes por mi mano y me conocen mucho, pero lo que pasa es que yo tuve, después, una de las cosas importantes que hicimos ahí en Biología Experimental fue fundar el Centro de Colecciones de Microorganismos, Centro de Colecciones de Microorganismos, que lo fundó el profesor Vidal Rodríguez. Yo sí era la directora adjunta de este, para llevar todo el inventario, teníamos casi 2000 cepas. Y entonces, bueno, todo el que necesitaba cultivos los pedía, se despachaba. Lo que pasa es que ahora eso está en manos de una profesora que es Roxy Gajardo. Ella se quedó encargada de eso porque yo estuve allí hasta el 2019. Después de la pandemia ya no volví al instituto. Pero sí pasé prácticamente toda mi vida más en el laboratorio que en mi casa. Claro. Y profesora, para... Entonces me conocen más por eso, porque tuvieron mucho que ver conmigo por la parte práctica, sobre todo que se necesita para estudiar biología. Entonces yo era la encargada de mantener todos los ceparios, bueno, más que todo de cosas de laboratorio. Claro, y para precisar un poco cómo fue su trayectoria estudiantil,
¿Qué nos podría comentar? ¿Cómo fue que usted descubrió esta vocación por la biología? ¿En qué momento usted, de niña o de adolescente, se dio cuenta Mira, que esa era su vocación para estudiar, para formarse como una bueno, porque profesional? cuando yo regresé de África, que llegué a Italia, entonces ya tenía aprobado la primaria y un año de bachillerato. Entonces mi padre, que se había venido antes, y yo no sabía yo creo que la escuela de biología no se había fundado todavía en esa época. Entonces yo le escribí a mi padre que me escribieran a lo que tuviera que ver con laboratorio. Entonces él me escribió en la escuela de laboratorio que funcionaba donde ahora la escuela Vargas, allá en La Pastora. Entonces siempre me llamó la atención eso. Y a medida que estuve en esas, trataba de aprovechar cuántos cursos salía por lo menos por ahí. Tuve cursos de, de cultivos celulares, de virología. Trabajé primero con virólogos, después con microbiólogos. Al final terminé la escuela de biología, pero ya después de estar, de haber estado 10 años en el IBI. Entonces, por conexión con los profesores que iban a hacer sus tesis al IBIC, entonces, cuando salí del IBI, me vine para acá, para la escuela de biología. Claro. Y una vez que Entonces, usted, no, siempre me llamó la atención más el trabajo de laboratorio que, díganme, una vez que usted ingresa a la escuela de me llamó biología, la atención eso. cómo era el ambiente universitario en aquella época? ¿Qué recuerdos tiene de aquellos momentos? Bueno, tengo buenos recuerdos porque siempre por ahí, más que todo, pasaban tesistas. Que y para hacer las tesis llegaban al laboratorio de fisiología y genética de microorganismos. Aquí estuvieron dos investigadores que vinieron de los Estados Unidos, que fueron los doctores que llamaban Swai, que fueron los que introdujeron más que todo ese tema. Y yo quedé allí cuando entraron el profesor Tomás Isturi, no sé si usted dio nombrar, y el profesor Vidal Rodríguez. Y entonces ellos eran los profesores de esa materia y yo estaba en el laboratorio y todo lo que eran las prácticas y todo eso prácticamente las hacían conmigo. Aparte de los laboratorios docentes que quedaban en la escuela. El instituto siempre ha sido una cosa aparte, ¿no? Todo se dedicaba a la investigación. Entonces, bueno, cuando había cursos y cosas, yo los aprovechaba para hacerlo y de hecho, yo estoy de coautora en muchos de los trabajos que se presentaron allí porque, bueno, consideraban que merecía estar como coautora porque tenía gran parte de la labor que se hacía más que todo. Entonces, yo estuve allí hasta el 95, hasta que dije hasta el 83. Estuve hasta el 83, entonces ahí tuve una interrupción y estuve en un laboratorio de profesor Fuad Lechín, que es muy conocido aquí, y trabajé en inmunología en su laboratorio y aprendí también técnicas de inmunología. Y después entonces el profesor Vidal Rodríguez tuvo la idea de fundar el Centro de Colecciones de Microorganismos. Entonces me buscó, y yo vine y me nombró directora junta al centro. Entonces ahí se publicaron catálogos, ahí han pedido cepas de varias partes, tanto de Venezuela como de afuera. O sea, funcionó como un centro de colecciones. Y allí estuve hasta el 2019 prácticamente. Más que todo fue una cosa de vocación que de dedicarme a la profesión de docente, así como tal, que es lo que es la escuela de biología. Claro, claro. Sí, Ajá. excelente anécdota de su trayectoria académica. Y ya para entrar en la Mm, etapa profesional, usted ujú. comentó que trabajó en el IBI. ¿Cómo fue su experiencia en el IBI con los investigadores, que es una Bueno, institución emblemática en la ciencia de nuestro país? mire, yo entregué el IBI cuando recién fundado el IBI y estaba todavía el doctor Fernández Morán allí. Y él fue el que me entrevistó para el primer trabajo que fue adscrita al laboratorio de virología.
Entonces trabajé con el virólogo Gernot Bergol, trabajé con el doctor Otto Núñez Montiel, que también fue profesor de biología y era director del laboratorio de virología ahí arriba. Y estuve allí hasta que tuve un tiempo que trabajaba una parte en el IBI, una parte de la escuela de biología, fue entrando poco a poco para acá. Entonces, se hacía más que todo investigación allá en el IBI. Y fundaron allá precisamente los primeros laboratorios de virología, pues los primeros virólogos trabajaron allá en el IBI. De hecho, el profesor Vidal Rodríguez y el profesor Tomás Ituri hicieron sus tesis allá arriba en el IBI con esos virólogos. Entonces, más que todo me dediqué a esa parte y a mantener los cultivos celulares, que es donde se pueden cultivar los virus. Entonces yo me encargaba de toda la parte de mantener los cultivos celulares que se extraían de riñón de mono, de líneas celulares que se pedían, o sea, es todo un mundo, pues eso al cual me dediqué. Claro. Entonces, ¿Cuáles fueron los mayores retos a lo largo de su trayectoria profesional? retos. Sí, Bueno, retos sí, a veces desempeñar cargo de directivo en las sociedades de bioanalistas, la sociedad de microbiología. Tuve un reto que fue presidir un congreso de bioanálisis. Y retos así en particular, no, porque además yo tenía paralelamente con mi actividad científica, yo tuve una actividad deportiva, entonces jugaba voleibol, entonces me venía del IBI para el IND a practicar de noche y fui integrante del equipo de Venezuela porque tenía las dos pasiones, la de la ciencia y la del deporte. Entonces estuve jugando mucho tiempo voleibol. Estaba muy ligada a la Universidad Central por las dos cosas, pues por la parte científica y por la parte deportiva también, porque estuve mucho tiempo en el equipo de voleibol de la universidad. excelente. Y Entonces me siento ligada a biología y a la universidad en general, pues bastante, toda mi vida giró alrededor de claro, ese ¿y ambiente. qué anécdotas nos O puede sea que contar yo de... el ejercicio de laboratorio clínico casi no lo ejercí porque enseguida me metí en la parte científica. Pues. Me llamó la atención, debe ser porque era vocación, yo no sé por qué sería, pero Claro, entonces me conocen más los biólogos que los biologistas. ¿qué anécdota nos podría comentar de su etapa deportiva en el voleibol, en la selección nacional, su trayecto Bueno, en el por voleibol allí? nacional ya le dije, yo me venía del IBI, y entonces de noche era la práctica del Instituto Nacional de Deporte allá en el Paraíso. Y yo me iba para allá y practicaba como 2 horas, ¿verdad? Entonces fui integrante del equipo de la universidad. Después había campeonatos distritales. Entonces fui integrante del equipo del Distrito Federal. Y después entonces hicieron la selección nacional de voleibol. Y yo estuve allí también. Y entonces participé en unos Juegos Centroamericanos que se realizaran aquí en Caracas. Entonces también estuve en el equipo de la. Pero era como mi segunda ocupación después de la ciencia, era el deporte, sinceramente sí. Claro, claro. ¿Y cómo influyó la práctica deportiva en su ser, en su esencia? Sabemos que el deporte fortalece al ser humano, pero Sí, qué comentarios podría tener en cuanto a su fortaleza física, mental para su sí. trabajo? Bueno, yo creo que precisamente eso es lo que me ha ayudado a llegar a esta edad que tengo. Yo no sé si usted no me lo ha preguntado. No, no, esos Pero datos no. en las condiciones que estoy, yo creo que se lo debo al voleibol. La gran actividad física que requiere para pertenecer a la selección tenía que entrenar a judo. Yo me llevaba a mi hija de noche al gimnasio y ella se acostaba en la grada mientras yo practicaba. Profesora, ya para entrar en otros puntos de nuestra conversación, quisiera que Ujú. nos comentara cómo ve usted actualmente la investigación de la microbiología en Venezuela. Bueno, yo creo que la microbiología en Venezuela tuvo una mejor época anteriormente, ahorita, porque no hay mucha gente que se ha dedicado a eso y además ha cambiado mucho las técnicas que se utilizan.
Ahorita está más en boga la biología molecular, y todo se hace por los estudios de ADN. Y ya no es tanto como antes que se tenía que tener la cepa y cultivarla y entonces era diferente. De acuerdo a las propiedades bioquímicas que presentaran esa cepa, uno clasificaba los microorganismos. Hoy en día se basa todo en biología molecular, ha cambiado muchísimo. Yo ahora no estoy al tanto de cómo se hace microbiología ahora pero no creo que sea como en esa época, porque ha cambiado el método de estudio, de investigación, tanto de microorganismos como hasta del ser humano, creo yo. Ahorita todo es ADN y biología molecular. Claro, En esa época no, eran los medios de cultivo, había que preparar los medios de cultivo, estudiar todas las propiedades bioquímicas de los microorganismos y en base a ellas es que se clasificaban los microorganismos. Hoy en día agarran, sacan el ADN y hacen su PCR y entonces dicen, esto es tal cosa. Yo lo veo diferente, no que sea menos buena o más mala, sino que es diferente. Yo creo que ha cambiado la forma de estudiar todo la microbiología hoy en día, me parece. claro. No ¿Y sé qué. qué consejo le daría usted a los estudiantes que están actualmente en proceso de formación para ingresar a la universidad, que estén interesados en estudiar biología, en ser científicos? De acuerdo a su experiencia, ¿qué le diría a esa generación de estudiantes que están ahora en esa etapa? Bueno, yo creo que para hacer ese tipo de trabajo y ese tipo de dedicación, tiene uno que gustarle en principio y tenerle amor a todo eso y verlo como un mundo, pues, como un mundo en el que uno se mete y conocimientos colaterales que hay que adquirir para poder, digamos, trabajar en ese campo, pues. Yo no sé qué tanto está, como yo me vine ya en el 2019, yo no sé, y yo sé que ahorita se emplea en biología más las técnicas moleculares que las técnicas de cultivo, que es que lo que más me dediqué fue a cultivos celulares, cultivo de virus, cultivo de células, cultivo de bacterias, diferenciar unas de otras. Yo creo que hoy ha cambiado no porque sea peor, sino que es diferente. Se basa en otras técnicas. Ha avanzado mucho la biología molecular y ahorita todo es en base a PCR y a diferentes ácidos nucleicos. Así es como clasifican tanto en la microbiología como en la criminología, en todo. Ha cambiado el modo de estudiar las cosas, creo. Entonces, porque yo viví otra etapa donde eso ni siquiera existía. Cuando yo existía, empezar a aislarse el ADN de las bacterias, pero todo el trabajo era en base a sus propiedades bioquímicas. Entonces, había que, por supuesto, leer sobre eso. Hay un libro que se llama Cazadores de Microbios, que es una nota biográfica del profesor Osvaldo Carmona, que él era de la escuela, era de medicina, que lo publicó en el 2005. Y ahí están descritas la trayectoria de muchísima gente que trabajó en bacteriología, en microbiología. Y se llama Nota Biográfica y se llama Cazadores de Microbios. Él publicó ese libro y en una de esas está mi biografía también. Ahí está todo el cuento completo. Claro, De, que yo tengo una trayectoria muy variada, ese es el problema. Entonces, sí. pero por un lado no lo lamento porque, bueno, eso enriquece a uno, pues. Profesora, ¿qué cree usted que le falta por hacer, que no ha alcanzado todavía en su vida? Una pregunta bien difícil. Yo creo que para hacer vivir lo mejor posible con la mente bien dispuesta y no tener problemas de salud, por supuesto, pero por hacer así en el campo ya de la ciencia es un poco difícil, ya le digo, porque todo ha cambiado la manera como se hace ciencia hoy en día. Entonces, toda mi experiencia fue muy útil en esa época, pero hoy en día son técnicas totalmente diferentes. Los mismos muchachos que estudian ahora
muchas cosas que yo tuve que estudiar, me imagino que si siquiera las estudian. claro, Estudian otro tipo de cosas. claro. Profesora, vamos a entrar ahora en una fase de preguntas más cortas que tienen que Ajá, ver con sus afinidades, con sus gustos. Ahí sí puede ser precisa si lo desea. si puedo. Primero le preguntaría, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita. Bueno, a mí me gusta mucho la comida criolla, a pesar de que yo soy de origen italiano. Yo no tengo una preferencia así en particular. Me gusta mucho la pasta, me gustan mucho las pizzas y me gustan las arepas. De hecho, yo no sé hacer arepa, le digo. Eso fue lo único que no aprendí. Entonces mi hija por lo menos sí sabe hacer arepa, pero yo no. Pero me gusta mucho comerla. Y Claro, también la cachapa, también es una comida muy sabrosa. Esas son las comidas, porque de resto son las comidas siempre corrientes que uno come todos los días, pues arroz, bistec, pollo, ¿cuál es esas su cosas. género musical preferido? A mí me gusta mucho la música venezolana, Lili. Me gusta mucho la música venezolana. Y yo aprendí aquí, yo tuve una amiga que me recibió, cuando yo llegué tuve una amiga muy, muy cercana, que era venezolana, y ella me enseñó a tocar cuatro. Yo toqué cuatro. Ya no lo toco, pero yo aprendí a tocar cuatro y cuando viajábamos en los autobuses que hacíamos excursiones, tocábamos cuatro y cantábamos las canciones criollas. Yo soy muy criolla a pesar de ser de origen italiano, Claro, porque, pero el claro, italiano lo llevo en la sangre. ¿Qué voy a hacer? A veces me pongo a escuchar la RAI, la televisora italiana, y entonces aquí me dicen, pero tú todo el día con esa RAI, pero yo domino perfectamente el italiano, la gramática, lo escribo, y bueno, porque fue mi primer aprendizaje, pues. Pero sí, sí, de la comida preferida son esas, las comidas criollas me gustan mucho. sí. Un lugar que se haya quedado en su memoria por siempre y no lo haya podido borrar de su mente. Un solo lugar. Sí, Mire, yo he viajado mucho. De Venezuela me gusta mucho Margarita, los Andes, pero yo visité Estado Bolívar, yo viajaba mucho en las vacaciones, entonces conozco más que todo Venezuela, pero Margarita es una isla preciosa. Y bueno, y de lo que visité en Italia, imagínese usted, Roma, Nápoles, Venecia, Milán, todas estas ciudades que son famosas para todo el mundo que las visita, pues. Pero de aquí, creo que más que todo he viajado a Margarita, claro, Margarita. Me claro. gusta mucho la playa. Y ya para ir cerrando nuestra conversación de Digamos. este día, ¿qué mensaje adicional quisiera compartir con nosotros, que quisiera resaltar, bien sea de su investigación o algún comentario especial que tuviera para nuestra audiencia? Un comentario especial, es muy difícil en ciencia porque en ciencia las cosas no son tan puntuales, son muy amplias. Pero me imagino que lo más importante es tener el amor por esas cosas que se hacen y el interés y estudiar. Porque yo, a pesar de que no daba clases, yo tuve que estudiar mucho porque hice muchísimos cursos. Por ejemplo, hacer cursos de actualización es muy importante actualizarse, porque precisamente por cómo avanza la ciencia. De un momento a otro todo varía, todo cambia y mantenerse actualizado. Yo pude estar en ese ambiente de biólogo, a pesar de que yo no era biólogo, porque yo no, a cuanto congreso había, yo iba, a cuantas conferencias, escuchar seminarios, escuchar conferencias, tener interés en eso, pues no hacer las cosas por sacar un título, sino yo creo que es muy importante tener una afinidad por alguna, porque la ciencia es muy amplia. Entonces hay que tener una afinidad por algo y dedicarse de verdad. Yo iba mucho a congresos y a conferencias porque me gustaba, pues. Y no es que me dedicaba a hacer laboratorio y me iba para mi casa. Entonces lo importante es que tengan esa vocación, una vocación, porque la ciencia hay que tener vocación y paciencia para además de todo eso. Sí,
Bueno, y porque es muy para difícil hoy en finalizar, día dar un consejo. Dar un consejo. Muy difícil dar sí, un consejo porque ya les dije que ha cambiado mucho todo el método de hacer ciencia, todo el método de aprender. Y bueno, ahorita aprende con la tableta, con el teléfono, con la gente no usa los libros, entonces, y bueno, y yo tengo ahí colecciones de libros de inmunología, de no sé qué, y bueno, me doy cuenta que ya uno no los abre porque uno va y busca y encuentra la información. Entonces yo no sé si eso es positivo o negativo, de verdad no se lo sé decir, porque se tiene un acceso a la información muy rápido, pero no se tiene el amor por los libros, por la lectura. Yo creo que eso se ha perdido un poco. No sé qué tan importante es ahora con estas nuevas metodologías. A lo mejor es más importante saber manejar una computadora y que lees un libro. Yo no sé decirle. Yo por lo menos viví la etapa de los libros. Entonces por eso es que mi hija me está asesorando con esto, porque nos cuesta. Lo que hemos estudiado en la forma antigua, nos cuesta adaptarnos, mientras que ahora uno ve que tanto los muchachos, me imagino que las nuevas generaciones, sin una computadora, sin un teléfono, se sienten perdidos. Entonces me es muy difícil a mí darle un consejo porque yo viví otra etapa, otra época. claro. Y bien, profesora, para finalizar, quisiera que invitara a nuestra audiencia a ver este programa y bueno, como siempre, estuvieran atentos de nuestro programa de Encuentro en Ciencias. Bueno, yo le voy a decir a mi hija que se ocupe de asesorarme en eso. Ahí sí necesito yo asesoría, pero trataré. Porque yo sé que ahorita la facultad está cumpliendo 60 años y el instituto también cumple 50 años, el Instituto de Biología Experimental. Y el Instituto de Biología Experimental, me faltó decirlo, pero fue como un IBI chiquito. Ahí se hacía mucha investigación, muchos laboratorios, muchas materias y había mucha vocación por la ciencia, pues sí, creo que sí, que fue una etapa muy buena y ha hecho una labor muy buena ese instituto y creo que la va a seguir haciendo, Claro. espero. Bueno, profesora, entonces ha sido un placer conversar con usted Bueno, en este espero capítulo. haber satisfecho en parte todo lo que yo tengo para contar, porque es Por demasiados supuesto. años. Por supuesto que sí. Y de Bueno, verdad que fue muy amena nuestra conversación. Esperamos poder conversar personalmente en alguna oportunidad. Y cómo bueno, no, profesor. a nuestra audiencia les deseamos que sigan atentos a nuestro programa y será hasta un próximo encuentro en ciencias.